Hola, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar sobre el colesterol. Vamos a ver las realidades y los errores que hay sobre el colesterol. Hay mucha confusión, se están cometiendo a veces algunos errores con los fármacos que se utilizan, que los conoceréis, que son las estatinas. Vamos a intentar aclarar un poco todo sobre el colesterol. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hay que tomar fármacos, no hay que tomar fármacos, alternativas naturales. Vamos a entender para qué sirve el colesterol, un poco cuál es el mecanismo porque es complicado, el mecanismo de transporte del colesterol en el cuerpo. Vamos a verlo todo. Quiero que quede muy claro todo esto y que nos sirva para mejorar en nuestra salud, que es de lo que se trata este canal. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo más importante: ¿para qué sirve ese colesterol? Tenemos ahí el colesterol simplemente para atascar las arterias, producir infartos o accidentes cerebrovasculares, o realmente valen para algo. Pues sí, el colesterol en el cuerpo vale para varias cosas y es muy importante. Los niveles de colesterol tienen que estar en un determinado punto, ni demasiado elevados ni demasiado bajos. Vamos a ver qué problemas hay, tanto si son demasiado elevados como si son demasiado bajos. Bien, primero, el colesterol tenemos colesterol porque viene de la dieta, no solo de la dieta, parte de la dieta y otra parte lo sintetiza el hígado, ¿vale? Eso es importante. Eso no todo el colesterol es el que ingerimos, también lo sintetiza el hígado. ¿Para qué vale ese colesterol? El colesterol produce casi todas las hormonas que tienen en el cuerpo, principalmente hormonas sexuales como estrógenos, progesterona, testosterona y también hormonas como corticoides. Es el precursor de ácidos biliares, produce ácidos biliares que sintetiza el hígado para digerir grasas. Vale. También, y esto es fundamental, es el componente de membranas celulares, todo tipo de células, y principalmente neuronas. Entonces es fundamental en el cerebro. Para que la estructura de las neuronas y la estructura del cerebro funcione bien y esté bien, hace falta unos niveles de colesterol. Muy importante, o sea que sabemos que el colesterol es muy importante y no deben estar tampoco muy bajos los niveles de colesterol, sino en su punto adecuado, ¿vale? Otra utilidad importante del colesterol es el precursor de la vitamina D3, que sabemos que es muy importante en la fijación de calcio en hueso. Entonces, estamos viendo que las funciones que hemos dicho son funciones fundamentales para que nuestro metabolismo en nuestro cuerpo funcione bien. Así que quiero que tengáis claro que el colesterol es fundamental. O sea, no es cuestión de dejar el colesterol en unos niveles mínimos, porque podríamos tener problemas. Vamos a ver, ahora ya sabemos para qué es útil el colesterol. Ahora vamos a ver cómo se transporta ese colesterol, cómo llega a donde tiene que llegar y hace esas funciones que acabamos de explicar. El colesterol de por sí no puede transportarse en sangre, necesita una ayuda. Y esa ayuda es lo que todos conocemos, que son las lipoproteínas. Las lipoproteínas son un complejo de moléculas formadas por lípidos y proteínas, que lo que hacen es ayudar a transportar ese colesterol y otras moléculas como triglicéridos, por ejemplo.
algunas cosas más, pero fundamentalmente colesterol y triglicéridos. Vale. ¿Qué tipo de lipoproteínas hay? Hay 4 tipos fundamentales, que son las dos más conocidas, que son LDL y HDL, que es la que todos conocemos. Hay otras menos conocidas, que son las VLDL y los kilomicrones. Esas 4 fundamentales. Esas siglas simplemente se refieren a... están clasificadas según su densidad. Entonces son siglas inglesas, si queréis saberlo. LDL significa Low Density Lipoproteins, o sea, lipoproteínas de baja densidad, y HDL, High Density Lipoproteins, o sea, de alta densidad. Son LDL de baja densidad, HDL de alta densidad, VLDL significan de muy baja densidad, y luego están los kilomicrones. Vale. ¿Qué hacen? Empezamos por las LDL. Las LDL lo que hacen es transportar colesterol de hígado a células. Lo transportan a través de sangre. Esas LDL hemos dicho que fundamentalmente tienen colesterol, algo de triglicéridos también, pero tienen fundamentalmente colesterol y lo transportan a células. Vale. Entonces el exceso de esas LDL pueden acumularse en arterias. Ahora vemos que hablamos, luego vemos a qué nos referimos con exceso, qué niveles hay y todas estas cosas. Entonces, esas LDL pueden producir aterosclerosis. Pues eso, acumulación de placas en arterias y obstrucción de arterias. Las LDL lo que hacen es lo contrario, retiran colesterol de células hacia el hígado. Entonces, son anti-aterosclerosis. Lo que hacen es limpiar, por decirlo así. Vale. Se producen en intestino y en hígado. HDL y LDL. Vale. Kilomicrones. Los kilomicrones lo que hacen es el transporte, se producen en intestino y lo que hacen es el transporte de esos triglicéridos que tomamos en dieta, lo transportan a músculo, a corazón y a células adiposas. Eso es lo que hacen los kilomicrones. También hay que controlarlos porque los triglicéridos altos pueden ser también peligrosos. Vale. Y las VLDL lo que hacen es redistribuir esos triglicéridos. Esos triglicéridos que han sido transportados por diferentes partes del cuerpo, los redistribuyen y lo que hacen es llevarlo hacia el tejido adiposo, las células adiposas, y se acumulan en forma de grasa. Vale. Eso es el transporte del colesterol. Vale. Creo que ha quedado claro. Si tenéis alguna duda me lo decís abajo en comentarios y yo os aclaro más cosas. Entonces, ¿qué ocurre en este transporte de colesterol? En este transporte de colesterol, esas lipoproteínas que viajan, que ya hemos dicho cómo viajan y cómo hacen y qué es lo que hacen. Hay muchos factores asociados, hay factores genéticos que hacen que esas lipoproteínas en sangre puedan estar demasiado elevadas, son enfermedades genéticas, y luego factores asociados a dietas y factores asociados a incluso fármacos y obesidad, muchos factores que hacen que esos niveles puedan estar demasiado elevados o a veces también demasiado bajos. Entonces, se ha estipulado que todas estas cosas son muy relativas y habría que individualizar en cada persona esos valores. Pero bueno, se ha estipulado que se deberían tener unos valores de 200, por debajo de 200 del colesterol. Esto se refiere, la analítica que veis, este numerito se refiere al colesterol total. Realmente, bueno, ya en todas las analíticas no lo especifican, pero hay que analizar no solo el colesterol total, sino cuántas LDL, que hemos explicado antes, y cuántas HDL
tienen ese colesterol total, porque unos niveles de, no sé, de 240, que la estipulación es que tiene que estar por debajo de 220, y cuando suben de 240 deberíamos de tomar medidas porque puede ser peligroso. Bueno, peligroso entre comillas porque hemos dicho que hay que individualizar. Vale, de ese colesterol total hay que analizar qué LDL y qué HDL hay. Porque un colesterol total de 240 podría estar bien si esas HDL estuvieran altas, aunque las LDL estén un poco altas. Porque hemos dicho que las HDL lo que hacen es retirar colesterol hacia el hígado. Entonces son anti-aterosclerosis. Vale. Entonces, para que veáis que es un tanto relativo esos valores que están fijados y que deberíamos de controlar. Bien. Todo esto que estamos diciendo es para una persona sana sin ninguna patología. Cuando hay patologías, y a eso me refiero, tres principales, patologías cardíacas, diabetes y obesidad. Cuando existen este tipo de patologías, entonces ese colesterol alto asociado a esas patologías sí que puede ser peligroso. Entonces sí que deberíamos de llevar por debajo de esos niveles, a rajatabla. Vale. Pero una persona, en personas sin ninguna patología, sin ninguna obesidad, sin ningún tipo de patología, hay que ver individualmente esos niveles de colesterol, porque a veces simplemente con un poco de dieta podríamos controlar y no meternos en fármacos, en esas famosas estatinas que ahora explicaremos, sus efectos secundarios y hay que valorar el riesgo-beneficio de esos fármacos. Entonces, ¿qué podemos hacer en personas que no tienen ninguna patología asociada y que tenemos un colesterol por encima de esos niveles que estamos diciendo? Bien, si hemos dicho que están un poco elevadas las LDL y las HDL están también elevadas, no es demasiado importante, pero bueno, en dieta lo que podemos hacer es controlar grasas. Depende de qué tipo de grasas, porque tienen muy mala fama las grasas saturadas y no son las más peligrosas. Las grasas más peligrosas son las grasas trans, las parcialmente hidrogenadas, que están en coco, están en palma principalmente. Esas son las grasas que deberíamos de controlar. Deberíamos de controlar también azúcares. Azúcares simples. No en sí hidratos de carbono, pero sí azúcares simples. Y sobre todo en alimentos ultraprocesados. Tanto estas grasas trans como estos azúcares simples son muy elevados en ultraprocesados. Os dejo aquí el enlace del vídeo de ultraprocesados para que lo veáis. ¿Por qué los azúcares? En alimentos ultraprocesados, sobre todo en bollería, esos azúcares están asociados a esas grasas trans. Entonces es una bomba. Las dos cosas son una bomba y nos hace que nos perjudica, sobre todo con el tema del colesterol y con otras cosas. Porque también la asociación de esos niveles altos de azúcar que nos puede provocar una prediabetes o una resistencia a la insulina, la asociación con niveles altos de colesterol puede atacar mucho más a las arterias. Por eso hablo de que debemos controlar esos niveles de azúcar. Entonces, podemos cambiar, en vez de estar desayunando tanta bollería, podemos desayunar cereales, sobre todo integrales. Disminuir esa bollería. Podemos desayunar y tomar frutas enteras, y no realmente zumos de frutas, porque el zumo de fruta, como explicamos en algún vídeo también, le hemos quitado la fibra, y si quitamos la fibra, lo que hacemos es absorber esos azúcares que tiene la fruta directamente. Entonces nos sube mucho el azúcar en sangre.
y la fibra de la fruta lo que hace es retrasar esa absorción de azúcares. Entonces, si tomamos frutas enteras. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en la dieta. Controlar azúcares simples, sobre todo alimentos ultraprocesados, y controlar grasas trans. Fundamental. Con eso podemos lograr bajar esos niveles que no están demasiado elevados. Y por supuesto, fundamental en todo esto, el ejercicio. El ejercicio es bueno para muchas cosas y una de ellas es esta, bajar el colesterol. Bajar el colesterol, aumentamos masa muscular, conseguimos adelgazar, asociado a dietas, y conseguimos bajar la tensión, que asociado una tensión alta, asociado a niveles altos de colesterol, es una bomba para el corazón y para el cerebro. Entonces, fundamental el ejercicio. Bien, ahora, ¿qué pasa en lo que hemos explicado en patologías que tenemos el colesterol alto y tenemos que llevar esos niveles, controlar esos niveles a rajatabla, o en gente sana que tiene el colesterol alto demasiado elevado? Vale. En gente sana que tiene el colesterol elevado hay que valorar esos riesgos y beneficios que tienen los fármacos. Estos fármacos son las estatinas. Los conoceréis, que son simvastatina, torvastatina, fundamentalmente los que se están utilizando. Hay más. Estos fármacos tienen algún efecto secundario que depende un poco del grupo de población que los tome, pueden ser más acentuados o menos. Fundamentalmente son efectos musculares, problemas musculares, cansancio muscular, incluso en casos más extremos llegar a una rhabdomiólisis, que es un problema muscular que podría ser grave. Pero bueno, eso es mucho más raro. Y también problemas hepáticos y renales. Entonces, como son tratamientos muy prolongados en el tiempo, hay que valorar muy bien ese riesgo-beneficio. Entonces, en personas sin ninguna patología, estoy hablando que ni siquiera hay obesidad ni sobrepeso, si el colesterol no es muy alto y las HDL son elevadas, simplemente sería controlarlo y no hacer nada más, un poco de dietas, que hemos dicho antes, y nada más. Si esos niveles están elevados y empezamos a tener ciertos efectos secundarios, sobre todo los problemas musculares, habría que valorar los tratamientos naturales. ¿Cuáles son estos tratamientos naturales? Los tratamientos naturales son, que los conoceréis todos, las famosas levaduras de arroz rojo. Este tipo de compuestos naturales, el compuesto principal que tienen, activo, se llama monacolina K. Para que esa monacolina K tenga beneficios para bajar el colesterol, tiene que estar en unos mínimos de 10 miligramos. ¿Vale? Entonces, si compramos levadura de arroz rojo, leemos que tenga mínimo 10 miligramos. Está demostrado que bajan el colesterol y tienen muchos menos efectos secundarios. Ojo, no estoy diciendo que no tengan, tienen muchos menos efectos secundarios y puede ser una alternativa muy importante para bajar el colesterol junto con dieta. Estamos hablando de personas sin ninguna patología. Y en personas con patologías, depende de qué tipo de patologías, también hay que hacer una valoración de riesgo-beneficio, porque podemos encontrarnos con personas con patologías hepáticas que no puedan tomar esas estatinas. Entonces, en esos casos, también nos iríamos a estas alternativas naturales. Y si optamos por las estatinas, haríamos un control analítico que solo hace el médico y periódicamente nos hace analítica para ver que todo esté bien. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos estudios que hay a muy largo plazo sobre el colesterol y el tratamiento con estatinas,
es que estos problemas que pueda tener el colesterol, que estamos hablando de problemas, accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos, no son realmente enfermedades que las produzca solo el colesterol alto, sino que están asociadas a otras patologías. Hemos hablado de diabetes, hemos hablado de obesidad. Entonces, el acúmulo de estas patologías, colesterol alto junto con otras patologías, son las que producen estos problemas. O sea, no solo el colesterol alto, porque hay muchos estudios y hay grupos de gente que niegan totalmente las estatinas y otros grupos de gente que dicen que son fundamentales las estatinas. Todo el mundo tiene su parte de razón. Pero lo que quiero que quede claro es que la asociación de patologías son las que producen todas estas enfermedades y todas estas incluso muertes. Porque los estudios a largo plazo sobre colesterol alto, solo colesterol alto sin asociación de patologías, no hablan de... Estamos hablando de un grupo de personas con el colesterol alto que toman estatinas y otro grupo de personas con colesterol alto que no toman estatinas y los dos no tienen patologías. No hay mayor mortalidad en los que no toman estatinas. Con esto quiero decir que es la asociación de patologías la que producen. Y todo el mundo tiene su razón. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que hay que individualizar. En cada caso hay que ir al médico, hay que hacer una analítica, hay que ver qué niveles de colesterol alto tenemos, qué niveles de LDL, HDL y VLDL tenemos, y sobre eso decidir si hacer dieta, tomar estatinas o qué hacer. Y no ni automedicarse, ni negar estatinas, ni tomar estatinas forzosamente. Simplemente, en cada caso, hacer lo adecuado. Bien, en esta conclusión quiero mencionar algo importante que hemos dicho al principio, y es que los niveles de colesterol tienen que estar en su justa medida, quiero decir, ni demasiado elevados ni demasiado bajos, porque hay estudios que dicen que niveles bajos de colesterol, estamos hablando a lo mejor niveles muy por debajo de 150, bastante por debajo de 150, están asociados a depresión y también asociados a altos índices de suicidio. Por eso estamos hablando de que tienen que estar controlados, ni bajos ni altos, y controlados por el médico, y valorar ese riesgo y ese beneficio de esos fármacos, tomar los fármacos, tomar la alternativa natural o solo hacer dieta. Por eso lo que hemos dicho antes es muy importante, individualizar y no tomarnos esos niveles por debajo de 200 que todos conocemos como lo principal, sino ir al médico y valorar qué es lo que tenemos y cómo estamos, ¿vale? Lo dejamos aquí, dar un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros, que ayudaréis al canal. Hasta el siguiente vídeo, adiós.